el costo de los servicios. Desde luego, todos queremos tener un servicio más seguro, pero también tenemos que pensar que los seguros cuestan. Entonces, siempre va a haber ese tema de, debemos estar conscientes que mayor regulación nos puede dar mayor seguridad, pero también va a generar un costo. Entonces, a ver, las fintech vinieron a cambiar todo. Quien piense que las fintech no van a ser no van a ser factor de cambio, yo creo que con el tiempo se va a dar cuenta que eso no es así y ya lo estamos viendo. Los oferentes más activos, por ejemplo, en el mercado de tarjetas de crédito, hoy por hoy, los que están creciendo más rápido son fintechs. Mira, las fintech son más ágiles que los bancos, mucho más ágiles. No están sujetas a la enorme regulación y a la enorme carga regulatoria que están sujetas las instituciones bancarias. Por lo tanto, pueden ser mucho más ágiles en la creación de soluciones para los clientes. Qué importante es ante una situación así, primero, tener instituciones sólidas y instituciones, me estoy refiriendo tanto a instituciones financieras como instituciones, autoridades, que puedan salir al mercado y decir, estamos haciendo las cosas bien. Aquí hay una regulación apegada a las mejores prácticas internacionales y esa regulación se supervisa constantemente. Muy buenos días, tardes, noches. Jorge, qué gusto. Qué gusto nuevamente estar aquí contigo, José Antonio. Bienvenidos a otro episodio de Core Financiero. Me presento brevemente. Mi nombre es Jorge Álvarez. Soy un emprendedor con más de 10 años de experiencia. Me acompaña mi colega José Antonio. José Antonio Quesada, también un apasionado de la regulación financiera. Y pues precisamente hoy tenemos un invitado de lujo. Totalmente. eh, Fue desde que me dijiste que Gabriel iba a venir, fue muy interesante, porque algo que hemos estado hablando a lo largo de los capítulos es justo de temas regulatorios, de la autoridad, etcétera, y es mucho la experiencia que tiene Gabriel, y escucharlo de alguien que ha estado allí va a ser, muy enriquecedor. Y justo aprovecho para presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es Gabriel, Velasco. Él es profesor del Tecnológico de Monterrey desde hace más de 20 años. Ha impartido cursos en finanzas, economía, MBA, y a lo largo de su carrera también ha combinado la academia con roles clave en el sistema financiero mexicano, incluyendo posiciones en grandes bancos, pero también en el IPAF, también en la Asociación de Bancos de México, y allí trabajó directamente con la presidencia del organismo, en temas muy estratégicos para el sector bancario, y además son coautores del libro de normatividad bancaria 2025, que está enfocado a la regulación financiera, y justo por allí quería empezar. Todos los que participaron en ese libro y que me ha tocado conocer son personas muy experimentadas que aportaron mucho a ese libro. Y quisiera preguntarte, Gabriel, hablabas en ese libro justo de la transformación de 25 años del sistema financiero, mexicano, y quisiera preguntarte, ¿qué transformaciones estructurales te parecen más relevantes hoy después de 25 años? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, José Antonio. Primeramente, pues expresarles mi agradecimiento de estar aquí con ustedes en este podcast. La verdad disfruto mucho tener esta conversación tanto con ustedes como con sus seguidores, ¿no? Bueno, a la pregunta de qué ha cambiado en los últimos 25 años en el sistema financiero mexicano, yo te diría en una palabra, prácticamente todo. Han sido cambios muy interesantes, pero también de un calado muy hondo, que podríamos pasar incluso horas y horas y horas explicando todo lo que ha acontecido en estos años, pero permíteme, con propósitos de este podcast, resumirlo en muy pocos eventos que yo creo que son decisivos
para lo que fue la conformación de nuestro sistema financiero. Y el primero, sin lugar a dudas, fue el desarrollo tan importante que tuvo nuestro mercado de deuda en México. Como ustedes saben, el mercado de deuda en nuestro país es un mercado bien profundo, con muchos oferentes, con muchos demandantes. No necesariamente podemos decir afortunadamente de que ese desarrollo se comparte en otros mercados, como el mercado accionario, como el mercado de derivados, que todavía nos hace falta mucho camino por andar, pero el mercado de deuda sí que ha tenido un desarrollo bien importante. Y en estos 25 años pasamos de una curva que a duras penas llegaba al año de duración, es decir, para el público, una curva de un año de duración es que era difícil que alguien obtuviera un financiamiento a un plazo mayor de un año, a una curva que hoy por hoy pues está en 30 años sin ningún problema. Todo esto ocurrió en 25 años. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues sería tema de otro podcast, pero déjame ponerlo de una manera muy concreta con una disciplina de mercado bien importante impulsada por las autoridades financieras, pero también con la participación bien dinámica de todos los oferentes, de todos los demandantes. Es decir, fue un trabajo conjunto que permitió que hoy pudiéramos tener una curva de hasta de 30 años. ¿Qué implica esto para el ciudadano de a pie? Implica muchísimo. Implica que hoy por hoy la gente puede pedir, por ejemplo, una hipoteca para hacerse de un patrimonio, para comprar su casa, a un plazo de hasta 20 años y a tasa fija, lo cual sería impensable hace 25 años. Mm. Esto por citar un ejemplo. Otro de los hitos que creo yo de que sucedieron en estos 25 años es el grado de inversión que obtuvo nuestro país. ¿Qué significa el grado de inversión? Todos los que competimos en el mercado financiero, como pueden ser empresas, como pueden ser gobiernos, países, tenemos una calificación crediticia. Así como cuando vamos a la escuela y el profesor nos pone una calificación, también los países tienen una calificación crediticia. Y se dividen en muchos tipos de calificaciones, pero que podríamos englobar en dos grandes grupos. O eres grado de inversión o eres grado especulativo. Es decir, como que pasas sin ningún problema o, ok, te pueden prestar, pero con alguna reserva que te lo van a cobrar en el costo del financiamiento, ¿no? No olvidemos que entre más riesgo, pues tú pagas más tasa de interés. Y nosotros logramos en estos 25 años, hace ya 25 años, el grado de inversión y eso nos permitió no solamente que inversionistas de Estados Unidos, de todo el mundo, pudieran comprar nuestra deuda, que de otra manera era muy difícil que la tomaran, sino que también pudiéramos pagar tasas de interés más bajas como resultado del menor riesgo. Yo creo que el dinero que llegó por parte de la inversión extranjera a nuestro país ha sido muy importante para apuntalar nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo financiero, y no se hubiera logrado, hubiera sido muy difícil obtenerlo si no hubiéramos tenido el grado de inversión. Gabriel, y Sí, ahí José Antonio. déjame preguntarte, en una segunda derivada y conociendo tu experiencia en la ABM, fíjate que por cosas de la vida, aquí Jorge me lleva a una conferencia en España y uno de los temas que salen es, oye, la segunda derivada de las regulaciones viene en el sentido de banca abierta. Y la discusión que se hizo fue muy interesante porque ahí mismo en España decían, oye, es muy difícil que un banco sistémico, que un banco grande, pues quiera abrir la información a los demás jugadores para que tengan las mismas condiciones y les vayan a robar a los clientes. Entonces, este tema de banca abierta, este tema de piso parejo, pues todavía creo que va a tardar. Es lo que comentaban allá. Tú conociste todos los esfuerzos que se dieron aquí. ¿Qué futuro ves en este tema para que pueda haber una mayor competencia para beneficio de los usuarios del sistema financiero de este tipo de incentivos que el mercado les pueda dar?
Excelente pregunta, José Antonio. Es una pregunta muy, muy compleja. Déjame tratar de compartir con ustedes lo que yo considero después de la experiencia que tuve, qué es lo que podría ocurrir en este nuevo ecosistema en el cual estamos. Y yo partiría de una premisa fundamental. Hoy en día, el activo más valioso que tienen las empresas, sobre todo las que nos dedicamos a ofrecer servicios de todo tipo, a través de plataformas, a través de lugares físicos, a través de lo que quieras, es la información. La Mm, información es el activo fundamental. Si partimos del hecho que mejor información y más información es igual a un activo más valioso, coincido plenamente contigo que va a haber mucha resistencia por parte no solamente de los bancos internacionales, sino de cualquier institución que se dedique a ofrecer servicios financieros, de compartir su activo con sus competidores. Eso creo que nos queda claro a todos. Sin embargo, el nuevo ecosistema, a diferencia del cual hemos vivido, se compone más que de pocos jugadores muy grandes, se compone de jugadores que son mucho más pequeños, pero también mucho más ágiles. mm. Y para estos jugadores va a ser bien conveniente compartir información, porque no necesariamente van a competir de forma directa en todos los ámbitos de la oferta que le pueden dar al cliente, sino complementarse entre ellos a lo largo de diferentes servicios. No dudo entonces que a la larga o quizás en el mediano plazo, estos nuevos oferentes comiencen a compartir información entre ellos. Y cuando eso lo hagan, eh, pues es que entrar a compartir información para un banco muy grande o mediano, pues ya no va a ser opción. Ya también tanta riqueza habrá en la información que él tiene en sus propias bases, como la riqueza que tendrán todos estos nuevos oferentes que van a estar de forma agregada. Y entonces todos terminaremos, creo yo, compartiendo cierta información de tipo relativamente general, y lo que nos va a diferenciar es qué uso podamos hacer de esa información y qué información específica, el detalle fino que podamos obtener de nuestros clientes. Eso creo que va a seguir siendo un activo alrededor de cada una de las instituciones. Y eso inmediatamente me lleva a pensar, ¿qué tan importante hoy es para las instituciones financieras los datos y la calidad de los datos? Es todo, es todo. Es sumamente importante. A ver, a mí me gusta pensar que durante años acumulamos información de una manera sin precedente en la historia. En unos pocos días, en unos pocos meses, juntábamos tanta información financiera como la que antes podíamos acumular en años. Y déjenme ponerles un ejemplo de lo que me tocó vivir en la Asociación de Bancos de México. Como director de información, bueno, me tocó inaugurar esta figura, como la dirección de información se crea en el 2011 y me invitan a participar. Y bueno, lo que me tocó observar es, primero, teníamos que hacer un recuento de toda la información que había disponible en la historia de la banca. Y les puedo hablar de que me di hasta vueltas a la biblioteca de la propia BM, la propia biblioteca del Banco de México, donde teníamos unos boletines estadísticos que se generaba uno al año con gran precisión. Para otros años más recientes, estamos hablando de los noventas, ya había boletines trimestrales y la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banco de México hicieron un esfuerzo bien importante por subir a Internet bases de datos que ya estaban de forma mensual desagregadas para los distintos productos
y servicios, ¿no? Mm, Imagínate la riqueza que significó eso. Pero hoy por hoy, información mensual ya no es suficiente. Entonces, tuvimos que hacer, tuvimos que hacer mucho trabajo de la mano con nuestras autoridades y hoy por hoy los bancos reportan información, o sea, alguna información como de derivados de forma diaria, de forma diaria. ¿Qué significa esto? Que en los últimos años recabamos tanta información como antes lo hacíamos pues en décadas, ¿no? ¿Qué trae consigo eso? Volúmenes de información que están ahí, pero no necesariamente la gente los está, tiene la capacidad también para poderlos estar revisando. Es tanta información que no se puede estar revisando con el detalle que quisiéramos, porque nos faltarían siglos para poder revisar toda esa información. Y es ahí donde yo creo, José Antonio, Jorge, que entra la nueva herramienta que tenemos hoy en día, la inteligencia artificial. Sin duda, y yo creo que ahí hay dos vertientes que son bien interesantes, Jorge, que hemos platicado, pero los ingenieros financieros sacan cientos de reportes cada mes, cada semana y cada día, ujú, y es un costo regulatorio bien importante que seguramente habría otra manera mejor de hacerlo que estar enviando reportes regulatorios que luego, si el cero no era cero, sino era 0,1 o algo así, les puede representar una multa. O te lo Entonces, o regresan, te lo ¿no? regresan, exacto, y te afecta en la Sí, sí, sí. calificación. Entonces, primero es una carga regulatoria, carga de reporteo para Altísimo. altísima. Y de la mano, viene el tema de que quizá tú no vas a compartir o no tienes tanto incentivo de compartir la base de datos de tus clientes, de tus buenos clientes en el momento uno, pero quizás si quieras compartir aquellos datos que le puedan servir al sistema para prevenir temas de lavado de dinero, para prevenir situaciones que tienen que ver con eh, riesgos, brechas que hay y que están lesionando a instituciones financieras. Entonces, ¿podría venir por otro camino también, Gabriel? Sí, sí, desde luego. Y tocas un muy buen punto, José Antonio. A ver, yo les decía que nunca hemos generado tanta información como ahora se genera. Sin embargo, nada es gratis y generar toda esa información tiene un costo altísimo para las instituciones financieras, altísimo. ¿Y por qué nos debería importar ese costo para las instituciones financieras? Porque mayores costos de operación significa mayores costos de los servicios ujú. y todos queremos tener servicios más baratos. ¿Qué debe de suceder, creo yo? Lo que debe de suceder es en los próximos años una adopción de la tecnología para evitar estas cargas de reporteo y que sea la propia autoridad la que tenga los mecanismos para conectarse en tiempo real a las bases de datos de repositorios de información, lo que hoy en Europa se conoce como el RegTech, que ya es una regulación donde más que estar llenando reportes, las autoridades tienen los mecanismos de supervisión para enlazarse a los sistemas de las instituciones y a partir de ello hacer sus análisis y dejar que las instituciones dediquen esos recursos, ese tiempo tan valioso para hacer lo que deben estar haciendo, que es otorgando financiamiento a las familias y a las empresas. Creo yo que eso eventualmente va a suceder porque la tecnología nos lo permite y hay que aminorar costos. Ahora, por el otro lado, los temas que tengan que ver con PLD, con prevención de lavado de dinero, pero no solamente eso, sino con fraudes, en fin, con todas esas acciones que puedan llevarnos a un sistema financiero más seguro para todos, debemos de poner de nuestra parte todos, y la mejor manera de hacerlo es también compartir las experiencias que vayamos obteniendo en la materia. Eh, no dudo que la autoridad cada vez más sea más, más demandante en que esa información al inmediatamente se genere, se comparta para todos, para que una situación, desafortunada en alguna institución no se repita en las siguientes, Okey, desde luego.
Muy, muy interesante y coincidimos, bueno, coincido contigo plenamente en cómo evitar que lo que ya pasó en una institución se Se repite replique en otros. y vuelva a pasar, que desafortunadamente pasa aquí, sobre todo en temas de prevención de fraude, los defraudadores se vuelven pues persistentes y cuando una entidad ya no permite, pues, se mueven a la otra haciendo lo mismo. Entonces, eso es algo que hay que combatir. Ahora, en este espacio hemos hablado mucho de regulación y siempre hemos coincidido en que desafortunadamente la regulación siempre viene un pasito atrás, ¿no? En su momento, cuando salió la regulación de ley fintech, en esos tiempos se decía: "Oye, ya está atrás", ¿no? Ahora se habla de fintech 2.0, la nueva Ujú. regulación, y también se habla que va un paso atrás. Y hablamos de regulación en prevención de fraude y dijimos: "Oye, y viene un paso atrás". Y acaba de pasar lo de la intervención de 3 entidades, se actualiza la regulación que teníamos de prevención de lavado de dinero y decimos lo mismo. Y a ver, desde fuera es fácil decir: "Oye, es que la regulación siempre va un paso atrás". Ahora quisiera pasarme del otro lado. A ti te ha tocado vivir, el diseño, implementación, la gestión de nuevas regulaciones desde dentro, siendo protagonista en definir las cosas, ¿no? Porque es muchas veces es muy fácil decirlo, pero a ver, a la hora de la hora, pues, personas como tú son las que hacen eso una realidad. Ahora, quisiera preguntarte, ¿cómo se vive desde dentro la implementación de una regulación de este tamaño? O sea, ¿cómo es por dentro? Con mucho trabajo. Déjame platicarte, a ver, un caso concreto para que no hablemos en general. Déjame platicarte de cuando se implementó en México, Basilea III, y dentro de Basilea III, recuerdo una norma, la IFRS 9, que nos costó muchísimo trabajo a las instituciones y a las autoridades. A ver, ¿en qué consiste brevemente para el auditorio nada más? ¿Qué consiste IFRS 9? Antes, cuando tú dabas un crédito, si ese crédito te pagaba, estaba vigente. Si ese crédito no te pagaba después de 3 meses, lo considerabas vencido. Mientras eso sucedía, tú no tenías que estar generando reservas hasta que ya se declaraba como vencido. ¿Qué pasa ahora con IFRS 9? Desde los primeros indicios o que la percepción del riesgo del acreditado cambie, tú tienes que hacer una gestión de riesgos más activa. Y entonces definimos 3 etapas: cartera vigente, cartera vencida, pero agregamos una en medio que es deterioro. Agregar ese paso intermedio significa horas y horas y millones de pesos en recursos para sistemas, para controles, para personal, para nueva regulación contable. Todo ello implica, no digo meses, implica años de trabajo. Eh, Cualquier regulación tenemos que pensárnoslas muy bien porque tiene, repito, un costo bien importante para los oferentes de servicios financieros, que a su vez ese costo se repercute en el servicio de los sistemas, el costo de los servicios. Desde luego, todos queremos tener un servicio más seguro, Ujú. pero también tenemos que pensar que los seguros cuestan. Entonces siempre va a haber ese tema de, debemos estar conscientes que mayor regulación nos puede dar mayor seguridad, pero también, pero también va a generar un costo. Entonces, eso te puedo decir de cómo se vive hacia adentro. La conversación es bien franca, bien abierta entre autoridades y con instituciones financieras. Siempre tuvimos, estoy hablando desde el lado, primero como parte de una institución regulatoria como es el IPAB, y después como parte de una institución de servicios financieros como son los bancos a través del ABM. Me tocó estar, digamos, de ambos lados de la mesa y te puedo decir que la conversación siempre es franca, siempre es abierta y los puntos de vista de cada uno se ponen ahí sobre la mesa y se discuten hasta la saciedad. Eh, por eso creo yo, soy un convencido, que, que si el árbitro va más lento que los jugadores, Ujú.
pues debemos de darle los mejores recursos también a los árbitros, porque el que tengamos mejores árbitros es en beneficio de todo el sistema financiero, es en beneficio de la liga, Ujú, déjame claro. ponerlo así. Entonces, no hay que escatimar recursos con los árbitros. Creo que es un gran error el tratar de escatimar recursos en ese aspecto. Hay que proveerles de tecnología, de buenas condiciones de trabajo para que tengamos buenos reguladores y podamos tener al final de cuenta un mejor sistema financiero, una mejor liga, donde el beneficiado va a ser el cliente. Ya tocaste un tema que se me hace bien interesante, que es ese diálogo con las autoridades y estamos a minutos de que suceda la próxima convención bancaria. Y aunque los programas de la convención ya están circulando, el texto y el contenido de lo que los discursos van a traer, no, eso sucede hasta ese momento. Tú que has vivido cómo es el armado de estas conversaciones, ¿cuál sería tu expectativa de temas torales que debieran de estarse tocando en un foro tan importante y que tú crees que necesita atención para poder prosperar? Sí. A ver, mm, como bien lo planteas, José Antonio, los mensajes, pues la ABM lleva su mensaje como anfitrión del evento, pero también las autoridades llevan el suyo a partir de la agenda que cada uno de estos integrantes quiere impulsar. Yo me imagino, por los temas que están en discusión, que uno de los temas torales de la convención va a ser qué ha pasado con el financiamiento a las microempresas. Ujú, Estamos hablando de las MIPIMES. Durante años hemos escuchado de que las MIPIMES no tienen crédito, que están rezagadas en el acceso al financiamiento. Y la verdad es de que esto también responde a una situación bien estructural en nuestra sociedad. O sea, no es coyuntural. Me refiero a que no es algo que podamos cambiar de la noche a la mañana o que se deba a algo que hicimos o que dejamos de hacer hace 3 años, hace 5 años, hace 20 años. Ni siquiera. Estamos hablando que de 5 millones de unidades económicas que hay en nuestro país, y pensemos una unidad económica es cualquier tipo de empresa, por micro que sea, hasta las gigantes, que busca hacerse de una parte del sistema productivo de este país. De 5 millones de unidades económicas que hay, 3 millones están en la informalidad. ujú, Cuando observamos esas cifras, 3 millones que al estar en la informalidad ni siquiera tenemos información, y hace rato decíamos que la información es la clave, es el activo fundamental. Si no tienes información, cómo puedes ofrecerles financiamiento? Recordemos que los oferentes de servicios financieros no están prestando generalmente el dinero que es de ellos, están prestando el dinero de los ahorradores, y en ello tienen un mandato, tienen el mandato de cuidarlo. ¿Cómo podrían entonces prestarlo sin caer en una situación de riesgo extremo a alguien que no tiene información? Alguien que no tiene información contable, pues no, no hay manera. Entonces, dentro de las empresas que quedan, sí se puede haber avances y veremos los avances que nos muestra la Asociación de Bancos de México. Seguramente creo que va a ser un tema porque también está dentro del Plan México, que es lo que impulsó el gobierno federal el año pasado. mm, Como recordamos, el Plan México se firmó y uno de los compromisos es llevar el financiamiento a estas empresas. Ese va a ser un punto, creo yo, sumamente importante. Otro punto que creo que va a ser importante es, recordemos que después de la convención pasada anterior, 3 instituciones financieras fueron de alguna manera señaladas por una falta o por un tema de PLD. Yo creo que parte importante de esta convención va a ser que se ha avanzado en la materia ujú. para, eh, para ello, ¿no? Y Sin déjame duda, sí se decirles ve. algo que yo creo bien importante. Yo creo que México hace mucho en temas de PLD, mucho. Entonces, en lo particular,
yo creo que quizás lo que tendríamos que hacer más es cómo transmitimos mejor, en este caso, al entorno internacional, todo lo que se hace en México en materia de PLD, Ujú. más que no se estén haciendo las cosas en nuestro país. Entonces, no dudo que vaya a ser un tema también importante. Estás hablando de temas muy, muy importantes y coyunturales que tienen que ver con el desarrollo del sistema financiero en México. Y me quedo con el primero que hablabas de el acceso al dinero o al crédito de las pymes y específicamente de las pequeñas y micro empresas. Cuando uno ve esto en la práctica, la verdad es que, como tú dices, hay poca información, hay poco acceso al crédito, etcétera. Y en muchos casos se está resolviendo a través de estos jugadores que son las fintech, que justo es como un poco la esencia de lo que están viendo, ¿no? Es decir, empiezo a construir una relación de confianza, etcétera, empiezo a generar créditos a empresas o a personas que hay poca información en el sistema financiero, que han sido poco bancarizadas y se empieza a ver una oportunidad. Y quiero conectarlo con lo siguiente y es, a ver, hoy ya son una realidad, las fintech están resolviendo problemas muy específicos. Al inicio, cuando esto llegó, me tocó tener conversaciones con gente de las instituciones financieras en los que pues no los veían como una amenaza real en muchas de las cosas y hasta, no diría menospreciar, pero no era parte de su agenda, de sus preocupaciones. Y esto se ha ido transformando. Hoy en día, hay fintechs que se han convertido en una verdadera competencia de instituciones financieras, consolidadas, e inclusive muchas instituciones financieras grandes en México están buscando o volteando a crear fintechs. La pregunta es, Gabriel, ¿tú cómo crees que hoy están viendo, las instituciones financieras a las fintech? ¿Qué rol le están jugando para ellas? Has puesto un punto muy importante sobre la mesa, Jorge. Mira, las fintech son más ágiles que los bancos, mucho más ágiles. No están sujetas a la enorme regulación y a la enorme carga regulatoria que están sujetas las instituciones bancarias. Por lo tanto, pueden ser mucho más ágiles en la creación de soluciones para los clientes. A menudo a mis estudiantes les digo, un banco es como uno de esos barcos grandes que se mueve muy seguro, pero va relativamente lento. Una fintech es como una lancha de esas rápidas que llevan 4 motores atrás, que cómo la alcanzas, ¿no? Es más ágil. A ver, las fintech vinieron a cambiar todo. Quien piense que las fintech no van a ser no van a ser factor de cambio, yo creo que con el tiempo se va a dar cuenta que eso no es así y ya lo estamos viendo. Los oferentes más activos, por ejemplo, en el mercado de tarjetas de crédito, hoy por hoy, los que están creciendo más rápido son fintechs. Claro. No son instituciones, no son instituciones bancarias tradicionales. Las fintech vienen a complementar el sistema bancario. Y tan es así que muchos bancos, si no es que la inmensa mayoría, están ahora diseñando esquemas que les permitan a través de una fintech o a través de la creación de una fintech, Ujú, tener esta flexibilidad que les permita atender estos mercados. Eso lo estamos viendo. ujú, Entonces, van a convivir y cada vez más las fintechs van a hacer que nuestro sistema financiero tenga soluciones más específicas al usuario, que es donde yo creo que llevan una gran ventaja por la flexibilidad que tiene. Y eso que todavía faltan jugadores todavía más relevantes. por llegar. Sí, sin duda. Y en esta revolución, en esta vorágine que está viviéndose en el sector financiero, tocaste un tema que para mí se me hace toral, que es que seguramente en México la tarea de PLD la hemos hecho más abundante, más profunda que en otras geografías. Y tuvimos la junta de Gafi hace unos días aquí en nuestro país.
La realidad es que creo que nosotros tenemos esto establecido ya no solo en las instituciones del sector financiero, sino en las actividades vulnerables también. Y coincido contigo de que México quizá ha hecho la tarea de una manera más puntual. Sin embargo, siempre queda esta sensación de que no es suficiente. Ujú. Y entonces, desde nuestro vecino del norte, el tema de remesas y otros tantos temas más, hay esta impresión de que con la denominación de cárteles terroristas de algunas organizaciones en México, pues el tema del entramado regulatorio que les aplica no necesariamente se queda en la regulación local. Y te comento esto, Gabriel, porque estamos a días, ya se va a acelerar el tema de la renegociación del TEMEC y Sí, hay un capítulo ahí sobre entidades del sector financiero. sí. Creo yo que precisamente es a través de estos mecanismos donde, a ver, tú no lo vas a decir, pero ABM, gobierno mexicano y distintos actores importantes sistémicos tienen que ser mucho más vocales para que se demuestre lo Justo. que se ha estado haciendo en este país. ¿Tú qué piensas que debiera de ser como que el desarrollo de estos temas en este capítulo de TEMEC, donde seguramente vamos a estar más entrelazados? Yo estoy convencido que lo que hace falta es cómo le transmitimos mejor a nuestros socios comerciales todos los esfuerzos que se hacen en materia de PLD en nuestro país, porque las instituciones financieras en nuestro país hacen enormes esfuerzos, están, creo yo, eh, por encima incluso de los esfuerzos que se hacen en otras economías, en otras latitudes. Entonces, hay que trabajar muchísimo en hacerles ver eso a nuestros socios, todo lo que se está haciendo en nuestro país. Yo pondría el énfasis en ello, cómo transmitimos todo lo que estamos haciendo aquí en México, para que evitemos esa percepción que nos daña, ¿no? Eh, yo yo abundaría en ello. Y pueden ser cosas tan simples como que aquí le llamemos imagínate todo el proceso de revisión que tienes que hacer en materia de PLD y que aquí a algún aspecto de ese proceso le llames de una materia, de una manera y nuestros socios le llamen de otra. Tenemos que unificar todo lo que haya que unificar para que ellos estén convencidos de todo lo que se está haciendo en nuestro país. No creo que sea un tema de y quiero ser bien enfático en ello. No creo que sean cosas que se estén dejando de hacer en nuestro país en materia de prevención. Lo que creo es que tenemos que poner el esfuerzo en cómo lo transmitimos mejor. Estás hablando totalmente de comunicación, De y comunicación, sí, desde luego. y me llama a ver, ahora, retomando también un poco el acontecimiento del año pasado y viendo desde la perspectiva de la ABM. A ver, independientemente de los hechos, lo que sí es una realidad es que, la decisión que se tomó fue una decisión de FinCEN, o sea, fue algo fuera de México. Pareciera que fue una decisión unilateral y que además sentenció de alguna manera a 3 instituciones, financieras. Independientemente de lo que sí sucedió y demás, realmente, ante esa situación, ¿cómo se protege una institución financiera? Porque, desafortunadamente, el desenlace de estas 3 instituciones fue el peor. O sea, a ver, cualquier simulacro, escenario de riesgo fue superado por la realidad que nos tocó vivir. Terminaron vendiendo activos, terminaron desmantelando las instituciones, terminaron cerrando. ¿Cómo se protege al gremio ante una amenaza externa tan fuerte y que en cualquier momento puede volver a pasar? Qué, qué pregunta tan interesante, pero tan difícil de contestar, ¿no? ¿Qué se puede hacer para cubrirse ante una situación de esa naturaleza? Y fíjate que sin juzgar si las acusaciones eran verdaderas o falsas, sin entrar en ese detalle que yo no tengo los elementos para poder pronunciarme en la materia,
qué importante es ante una situación así, primero, tener instituciones sólidas y instituciones me estoy refiriendo tanto a instituciones financieras como instituciones, autoridades Ujú, Ujú, ujú. que puedan salir al mercado y decir: "Estamos haciendo las cosas bien". Aquí hay una regulación apegada a las mejores prácticas internacionales, y esa regulación se supervisa constantemente. En la medida que tú puedas salir a decir eso y que tú como banco puedas decir: "Yo cumplo con la mejor regulación a nivel internacional, con las sanas prácticas en la materia", y si alguien piensa diferente, si alguien de nuestros socios piensa diferente, estamos dispuestos a que se revise el caso y veamos si esto es cierto o no. En esa medida y que todos como sistema financiero tengamos confianza en nuestras instituciones, en esa medida podremos estar mejor blindados. Gran punto. Y tú eres un hombre de academia, Gabriel, eres un hombre de técnico, y yo me pongo a pensar en los escenarios de suficiencia de capital que cada año se le piden a las instituciones financieras y las autoridades les mandan cuáles son esos escenarios de estrés para ver cómo se verían. ujú. La realidad es que no creo que ninguno de esos escenarios modele algo como lo que vivimos. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. No, no. No hay escenario de estrés. O sea, los escenarios de estrés, y bueno, ahora que tocas lo académico, se modelan bajo cierta curva de probabilidad, bajo ciertos escenarios. Ante una acusación tan grave como la que sufrieron estas 3 instituciones, imagínate, el mercado va a actuar de una manera totalmente fuera de parámetros. ¿A qué me refiero? Pues imagínate, los inversionistas van a decir, probablemente, en lo que se averigua si sí o si no, yo voy a dejar de hacer negocios con esta institución y ahí se acaba todo. No, y se me hace muy interesante tu punto porque, la realidad, Jorge, es que nosotros que hemos tenido la suerte de estar platicando en distintas sesiones, cada semana hay algo nuevo. Ujú, Entonces, la relevancia de los escenarios de suficiencia de capital son, pues, sin duda muy valiosos, pero hay cosas que no puedes modelar, como que estén agarrando un narcotraficante, o haya una guerra con Irán, o que haya una serie de secuelas de temas que son sorpresivos en un mundo que ha sido realmente ya muy cambiante. Totalmente de acuerdo contigo, José Antonio. Oye, y que ha sido una charla muy interesante, y entretenida, Gabriel. Em, ya para ir cerrando esta conversación, y viendo de cara al futuro, si volviéramos a tener esta conversación dentro de un año, ¿de qué tema regulatorio crees que estaríamos hablando? Mm, caray, qué buena pregunta. A ver, dentro de un año, ¿de qué tema creo yo que pudiéramos estar hablando? Bueno, déjame para dejarle a todos sus seguidores algo sobre la mesa que yo creo que sería muy interesante poder estar hablando de ello. Y si quieren en otra ocasión, si tienen la gentileza de volverme a invitar, con todo gusto podemos platicar un poquito más al respecto. ¿Qué tal? Hemos hablado mucho de las fintech, pero ¿qué tal la entrada de las big tech? Ujú, Eso, eso a mí me gustaría poderlo estar viendo dentro de un año. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido de que más oferentes al sistema financiero es en beneficio de todos. Ujú, Yo quiero tener una liga con equipos muy buenos y de todo tipo de equipos, ¿no? Entonces, ¿qué tal la entrada de las Big Tech? Las Big Tech conocen más información de ti que la que tú mismo ujú. conoces, ¿no? Nos Ujú. conocen perfecto. Sí, Las claro. Big Tech saben a dónde vas, qué consumes. Ahora con los pagos a través del móvil saben exactamente en qué gastamos, qué
qué patrón de consumo seguimos. No sé si les ha pasado, pero de repente buscas algo en alguna plataforma por internet para comprar y la próxima semana te inundan de anuncios de eso. de ese producto o servicio. Imagínate eso para servicios financieros. Imagínate pasar por un departamento en venta y que al rato tengas en tu móvil una serie de ofertas para créditos hipotecarios, no generales, específicos para ti, Ujú. con la data de tus ingresos, tus gastos, todo ello. Imagínate el producto tan específico que te pueden dar. Eso a mí me gustaría verlo, tarde o temprano lo vamos a ver. Si me preguntas, a mí me gustaría estar hablando de eso. Pues yo creo que este tema que comenta Gabriel nos da muy buen corolario, porque también hay una iniciativa ahí en el Congreso que seguramente has estado viendo para fijar las comisiones, poner techos a las comisiones de transferencias de operaciones de débito y de crédito. Y la realidad es que ha estado muy silenciada, pero sigue caminando. Y esto podría cambiar el mundo para las partes transaccionales electrónicas, digitales. Entonces, habrá que ver el desarrollo de esta iniciativa y cuenta con que estarás aquí en menos de un año, mi querido Gabriel, como lo Muchas prometiste en este gracias. programa, ¿eh? De veras que ha sido un lujo tenerte con nosotros. No, pues agradecerte, Gabriel, por tu tiempo y por haber acompañado, por habernos acompañado en este espacio y nos veremos pronto, Gabriel. Y este Score Financiero con Gabriel Velasco. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias.